Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo el drama, las exclusivas y los salseos más jugosos del mundo del espectáculo. Yo soy tu nombre y estoy aquí, como siempre, con la taza de café lista, los audífonos puestos y los dedos listos para teclear la información que tengo preparada para ustedes. Hoy, prepárense porque vamos a hablar de una bomba que ha estallado en el corazón de Italia, involucrando a una de las parejas más queridas, o debería decir, *ex* queridas, del mundo del entretenimiento de Meth Özdemir y Can Yaman. Sí, amigos, como lo oyen. Los rumores llevaban semanas circulando, las fotos en redes sociales cada vez eran menos frecuentes, las apariciones públicas se volvían una rareza y ahora, lamentablemente, parece que todo ha llegado a un punto de no retorno. Prepárense porque la cosa se ha puesto fea, muy fea. Hoy vamos a desglosar todos los detalles, los rumores, las teorías y las pruebas que apuntan a una ruptura explosiva entre Demet y Can, con un final que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Pero antes de que nos metamos de lleno en el chisme, déjenme recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí no se olviden de darle al botón de suscribirse. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, exclusivas y salseo. Y si ya son parte de esta hermosa familia chismosa, pues déjenme un like enorme para que sepa que están tan emocionados como yo por este vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el drama de Demet Can. Bien, para entender la magnitud de esta explosión, tenemos que retroceder un poco. Recordemos que Demet y Can fueron, durante mucho tiempo, la pareja perfecta. Dos actores guapísimos con una química innegable tanto dentro como fuera de la pantalla, protagonizando una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos por aquí. Su romance traspasó la pantalla y se convirtió en un cuento de hadas moderno. Viajes románticos, declaraciones de amor públicas, alfombras rojas juntos lo tenían todo. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. Los primeros rumores de crisis comenzaron a surgir hace unos meses, coincidiendo con el traslado de Can a Italia. Él enfocado en su carrera internacional, trabajando en nuevos proyectos en el país de la pasta y el buen vino, ella centrada en sus propios proyectos en Turquía. La distancia, como suele pasar, comenzó a hacer mella en la relación. Las fuentes cercanas a la pareja, de las que por supuesto, no puedo revelar sus nombres, ya saben, la confidencialidad ante todo, aseguran que las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes. Diferencias irreconciliables sobre el futuro de su relación, desacuerdos sobre prioridades profesionales y, por supuesto, los inevitables celos alimentados por la distancia y los rumores que siempre rodean a las estrellas de su calibre. Pero no solo eso, también se rumorea que la presión mediática era insoportable, y que ambos se sentían constantemente observados y juzgados, lo que añadía más leña al fuego. Además, la agenda de ambos se volvió una locura. Demet, convertida en una de las actrices más solicitadas de Turquía, encadenando un proyecto tras otro con horarios de rodaje extenuantes y constantes viajes promocionales. Can, por su parte, intentando abrirse camino en el competitivo mundo del espectáculo italiano, enfrentándose a nuevos desafíos y buscando consolidar su carrera a nivel internacional. Esta vorágine de trabajo les dejaba poco tiempo para ellos, para cultivar su relación y para simplemente disfrutar de su compañía. Pero, ¿dónde está la bomba? ¿Dónde está la explosión que prometí al principio del vídeo? Pues aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Según nuestras fuentes, la gota que colmó el vaso fue una fuerte discusión que tuvo lugar hace apenas unos días en la propia casa de Can en Italia. Aparentemente Demet viajó a Italia con la intención de salvar la relación, de tener una conversación seria y sincera con Can. Pero al parecer, la conversación no salió como esperaba. Testigos presenciales, vecinos curiosos, ¿quién puede culparlos?, afirman haber escuchado gritos y una fuerte discusión proveniente del interior de la casa. Palabras duras, reproches y, lo que es peor, acusaciones. Sí, acusaciones. Se rumorea que Demet confrontó a Can por una supuesta infidelidad. Un nombre que ha estado circulando en los pasillos del chisme es el de una joven actriz italiana con la que Can ha estado trabajando en su último proyecto. No vamos a mencionar el nombre de la actriz para evitar especulaciones infundadas, pero sí les puedo decir que se trata de una joven promesa del cine italiano, con una belleza deslumbrante y una gran proyección profesional. No tenemos pruebas concretas de esta supuesta infidelidad, así que tómenlo como un rumor, pero lo cierto es que la discusión fue tan intensa que, según nuestras fuentes,
Demet explotó. Literalmente. Perdió los nervios y le gritó a Can cosas que al parecer llevaba mucho tiempo guardando. La tensión era palpable, tanto que los vecinos llegaron a temer por la seguridad de ambos. Algunos incluso afirman haber visto a Demet llorando desconsoladamente en el jardín de la casa, antes de entrar nuevamente para continuar la discusión. Y aquí viene la parte más impactante de toda esta historia. Tras la fuerte discusión, Demet, completamente furiosa y visiblemente afectada, fue vista saliendo de la casa de Can en Italia con una maleta. Sí, amigos, con una maleta. Fuera de la casa. Se dice que tomó el primer vuelo de regreso a Turquía, dejando atrás no solo a Can, sino también, al parecer, todos los sueños que compartían. Pero la cosa no quedó ahí. Después de la salida de Demet, Can fue visto en un bar cercano a su casa, visiblemente afectado y bebiendo solo hasta altas horas de la madrugada. Un camarero del bar, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó que Can parecía estar muy triste y que no paraba de mirar su teléfono, como si estuviera esperando una llamada que nunca llegaba. Italia, como pueden imaginar, está en shock. La prensa italiana ha estado cubriendo la noticia con todo lujo de detalles, especulando sobre las causas de la ruptura y analizando cada movimiento de Demet y Can en las redes sociales. Los fans de ambos están devastados, esperando una confirmación o una desmentida por parte de los protagonistas. Incluso se han creado hashtags en redes sociales como #CanDemet Forever y #SabeCanDemet, donde los fans expresan su tristeza y esperanza de una reconciliación. Hasta el momento ni Demet ni Can han emitido ningún comunicado oficial al respecto. Ambos han guardado silencio, alimentando aún más los rumores y la especulación. Sin embargo, el silencio, como bien sabemos, a veces dice más que 1000 palabras. Las redes sociales de ambos han estado muy activas, pero sin ninguna referencia directa a la ruptura. Demet ha publicado algunas fotos de ella con amigas, sonriendo, pero con una mirada que algunos interpretan como triste y melancólica. Can, por su parte, ha compartido fotos de él trabajando en su nuevo proyecto, intentando mostrar una imagen de normalidad, pero también con un cierto aire de tristeza en su rostro. Lo cierto es que la ruptura entre Demet Özdemir y Can Yaman, de confirmarse, sería un duro golpe para el mundo del espectáculo. Una pareja que parecía destinada a estar junta para siempre, separada por la distancia, los celos y, al parecer, una posible infidelidad. Una historia de amor que terminó en una explosión de drama y dolor. Pero, ¿será realmente el final? ¿O habrá una segunda oportunidad para Demet y Can? Solo el tiempo lo dirá. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo las posibles causas de esta ruptura. La distancia sin duda ha sido un factor determinante. La dificultad de mantener una relación a distancia, con horarios de trabajo complicados y la falta de tiempo para estar juntos, ha hecho mella en la pareja. Pero también hay otros factores a tener en cuenta. La presión mediática, como ya hemos mencionado, ha sido constante. Los paparazzi han seguido a Demet y Can a todas partes, publicando fotos y noticias sobre su relación constantemente. Esto ha hecho que la pareja se sienta constantemente observada y juzgada, lo que ha añadido estrés a su relación. Además, la diferencia de prioridades profesionales también ha podido influir. Demet, centrada en su carrera en Turquía, y Can, intentando abrirse camino en Italia, han podido tener diferentes visiones sobre el futuro de su relación. ¿Cómo equilibrar sus carreras profesionales con su vida personal? ¿Dónde establecerse? Estas son preguntas difíciles que la pareja ha tenido que afrontar, y que posiblemente han contribuido a la ruptura. Y por supuesto, la supuesta infidelidad de Can. Aunque no tenemos pruebas concretas, los rumores son fuertes y persistentes. Si Can realmente ha sido infiel a Demet, esto habría sido un golpe devastador para la relación. La confianza es fundamental en cualquier relación, y si se rompe, es muy difícil recuperarla. Pero no todo está perdido. Aún hay esperanza de reconciliación. Demet y Can se quieren, y han compartido muchos momentos felices juntos. Si ambos están dispuestos a trabajar en su relación, a superar sus diferencias y a perdonar sus errores, podrían tener una segunda oportunidad. Pero para ello es fundamental que ambos estén dispuestos a ceder, a comprometerse y a luchar por su amor. ¿Qué pasará en el futuro? Solo Demet y Can lo saben. Pero nosotros, sus fans, seguiremos apoyándolos y esperando lo mejor para ambos. Y bien, mis chismosos favoritos, eso es todo por hoy.
Hemos desglosado todos los detalles de esta explosiva ruptura entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde los primeros rumores de crisis hasta la fuerte discusión en Italia, y la salida de Demet de la casa de Can con una maleta. Una historia triste sin duda, pero también llena de drama y salseo como a ustedes les gusta. Es importante recordar que gran parte de la información que les he compartido son rumores y especulaciones, basados en fuentes cercanas a la pareja. Hasta que Demet o Can no hagan una declaración oficial, todo debe tomarse con pinzas. Sin embargo, la evidencia apunta a que lamentablemente su relación ha llegado a su fin. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chisme jugoso tanto como yo disfruté contándoselo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo este drama? ¿Creen que Demet y Can podrán reconciliarse en el futuro? ¿O creen que esta ruptura es definitiva? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con todos sus amigos chismosos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán el mejor drama, las exclusivas más jugosas y el salseo más caliente del mundo del espectáculo. Además, estén atentos a nuestras redes sociales, donde estaremos publicando actualizaciones sobre este y otros chismes. Gracias por estar aquí, mis chismosos favoritos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto.